Qué gran privilegio What a great privilege venir delante del Señor, adorar a nuestro Dios to come before our God and to worship Him como un solo cuerpo. as one body. Nosotros oramos para que tengamos más servicios bilingües como este. We're praying that we are able to have more bilingual services like this. Y en esta mañana damos gracias al Señor por el texto que Él nos trae, And in this morning, we're praising the Lord for the text that we find ourselves in, que de seguro Dios lo había pensado desde antes de la eternidad. that God had already prepared from beforehand. C.S. Lewis, el escritor de Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, the writer of the Chronicles of Narnia, en un libro llamado Cartas del Diablo a su sobrino, in a book called The Screwtape Letters, él dice lo siguiente: he writes, hay dos errores iguales y opuestos en There- lo que nuestra raza puede caer sobre los demonios. there are two opposing ideas and errors that we typically find ourselves falling into. Uno es no creer en su existencia One is that we don't believe in their existence, y la otra es creer y sentir un interés excesivo and the second is to believe and have an excessive idea of them, de los demonios. of the demons. Ellos mismos, They los themselves, demonios, the demons, están complacidos por ambos errores. are in the error of both. Nosotros vivimos en una era justamente que está en los extremos. We live in an era of two extremes. Por un lado tenemos la era de la razón, From one side, we have the age of reason, donde nosotros pensamos que si no lo entendemos y no lo racionalizamos, nada existe. in an age where if we aren't able to reason it or we aren't able to think of it, it doesn't exist. Por otro lado tenemos el misticismo The other side is the side of y el mysticism espiritualismo, and spiritualism, donde todo debe ser sentido para ser real. where everything has to be felt in order to be made real. Y aquellos que me conocen saben que yo vengo de uno de los dos extremos. And for those who know me, know that I come from one of these two extremes. Yo vengo de un extremo donde veíamos demonios en todas partes. I came from an extreme where we saw demons in everything. Creíamos que ellos estaban ahí entorpeciendo el plan de Dios para nuestras vidas. We thought that they were everywhere attempting to stumble the plans of God. Así que con muchas ideas humanistas So with many ideas, creábamos técnicas para poder enfrentar al enemigo. we created a bunch of techniques in order to combat the enemy. Además vengo de una isla donde la brujería es real. I also come from an island where witchcraft is very real. Una isla que comparte nación con un país que tiene el vudú como religión. An island that shares with it another country whose primary religion is voodoo. Por eso usted ve que es usual en medio de nuestro contexto ver personas con manifestaciones demoníacas. That's why in our context, you're able to see people who are more possessed with demons. He sido testigo personalmente de manifestaciones de personas poseídas por demonios. I've witnessed these things personally. Y yo quiero que usted, si le interesa conocer alguna de esas historias, And if you're interested in hearing one of those stories, invíteme a un café, you can invite me to a coffee 12 de la noche, around midnight, y podemos hablar de muchas de esas historias. and we can talk about these stories. Pero hoy no nos enfocaremos en mis historias, But today we're not focused on my ni stories tampoco en mis errores y excesos que cometí, or my endeavors or my errors that I've committed, sino en el interés de Mateo de mostrarnos una visión bíblica but it's Matthew's purpose to teach us a biblical worldview acerca de la actividad de demonios concerning the activities of demons, y más aún mostrarnos a Jesús como el rey que gobierna sobre el mundo espiritual. and even more of Jesus who governs and reigns over these demons. Si usted ha estado con nosotros durante la serie Venga a tu reino, If you've been with us in the series, Let Your Kingdom Come, usted va a recordar que Mateo tiene una intención muy clara. you're going to remember that Matthew has a very important purpose. Él quiere persuadir a su audiencia judía He wants to persuade his Jewish audience de que entiendan que Jesús es el rey, to understand that Jesus is king, que Él es el Mesías, that he is the el Messiah, legítimo gobernador del mundo, the legitimate ruler of this el world, rey de la tierra, the king of this el earth, Hijo de the Dios, Son of God, Dios encarnado. God incarnate. Y Mateo viene mostrando que Jesús tiene autoridad sobre lo que enseña. And Matthew wants to show that Jesus has authority over what he Vimos teaches. eso en el Sermón del Monte. We see that in the Sermon on the Mount. La multitud se sorprendió y decía, este enseña como uno que tiene autoridad. The multitude was surprised and said, "This man teaches as one who has authority." Desde el capítulo 8 al 9 vamos a ver a Mateo mostrando a Jesús que tiene autoridad sobre la enfermedad, We're going to see from chapters 8 through 9 that Jesus has authority over sickness, sobre la creación, over his creation, sobre las tormentas, over the storms, sobre el reino espiritual, over the spiritual sobre el realm, pecado, over sin, y todo esto con un propósito, and all of this with a purpose, demostrar que Jesús es el Mesías, demonstrating that
that Jesus is the Messiah. Usted dirá, pero el texto de hoy, ¿cómo me va a ayudar para el 2021? You might think, how will this text help me for 2021? ¿Qué texto escogió Dios para nosotros iniciar el año? What text did God choose for us to start this new year? ¿Cómo este texto de demonios me va a ayudar a mí a enfrentar el 2021? How will this text about demons help me in the new year? Déjeme decirle, Dios orquestó el tiempo Let me tell you, God has orchestrated the time porque este texto también ha sido inspirado because this text too has been y inspired tiene muchos que enseñarnos de cara al 2021. and it has much to teach us about De manera 2021. que podamos ser equipados. So much so, it will equip us. Así que el plan para esta mañana So the plan for today is es que vamos a leer el texto, we'll read the text, vamos a explicar los elementos del texto, we'll explain the elements of the text, vamos a sacar dos verdades claras acerca de Jesús, we'll see two truths that Jesus teaches us from the de manera text que podamos salir animados y comisionados para el 2021. in a way that we can leave encouraged, commissioned, and challenged for the new year. No pierda de vista la idea de este texto. Excuse me. Don't lose sight of this text. Jesús es la autoridad sobre el mundo espiritual también. Jesus is the authority over the spiritual realm also. Así que abra su Biblia, Open your Bibles, encienda su Biblia, turn your Bibles vaya on, al capítulo 8 de Mateo, find Matthew chapter 8, versículos del 28 al 34. verses 28 through 34. Yo quiero que usted esté en el texto conmigo. I want you to stay in the text with me. Yo lo voy a leer en español. I'm going to read it in Spanish. Usted lo va a leer en su versión. You're going to read it in your version. Va a aparecer en las dos versiones en pantalla. It's going to appear on the screen. Versículo 28 del capítulo 8. Verse 28. Cuando llegó al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Y gritaron, diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? A cierta distancia de ellos había una piara de muchos cerdos paciendo, y los demonios le rogaban diciendo, si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. Entonces él les dijo, id, y ellos salieron y entraron en los cerdos. Y he aquí que a la piara entera se precipitó por un despeñadero al mar y perecieron en las aguas. Verse 33, versículo 33. Los que cuidaban la piara huyeron y fueron a la ciudad y contaron todo, incluso lo de los endemoniados. 34. Y la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de la comarca. Cuando vemos este texto, When we see this text, otra vez vemos a Mateo de manera intencional again we see Matthew intentionally mostrando a Jesús por encima del mundo espiritual, demonstrating his authority over the spiritual realm, liberando los demonios. freeing those captive by demons. Y déjame explicar algunos elementos importantes de este texto. And let me explain a few important elements of this Si text. usted recuerda, la semana pasada Jesús tenía y mostró autoridad sobre la tempestad. If you remember last week, Jesus demonstrated his authority over creation by calming the storm. Él estaba en el mar de Galilea, He was in the Sea of Galilee, donde se producían tempestades frecuentemente. where there was frequent storms that appeared. Ahora él cruza el mar de Galilea, He crosses the sea, a 8 millas del mar de Galilea. 8 miles south. Él llega a una ciudad llamada Gadara, He arrives to a city called the Gadarenes, una región gentil, a Gentile area, es decir, no eran judíos, meaning they weren't Jewish, no estaba bajo la ley. they weren't under the law. De hecho, por eso ellos pastoreaban cerdos, porque eran gentiles. That's why they were herding pigs, because they were Gentile. Si hubiesen sido judíos, los judíos ven el cerdo como algo inmundo. If they were Jewish, they would see the pigs as unclean. Y cuando cruzan al otro mar, And as they crossed the sea, se produce este encuentro divino. there was this divine encounter. No fue un encuentro accidental, It wasn't an accidental encounter. fue un encuentro orquestado por Dios. It was an encounter orchestrated by God. Y ahí lo recibe el comité de bienvenida. And that's where he's received by this committee. No un comité de bienvenida como el que tenemos en la iglesia, It's not like the committee that you have that welcomes you today, but un comité de bienvenida por estos dos endemoniados en aquella región. but a committee of men possessed by demons. Probablemente usted en el Evangelio de Marco y Lucas va a encontrar que habla de un solo gadareno. It's possible that when you read Mark and Luke, it'll speak of just one man. No es porque hay una contradicción, But it's not because there's a contradiction, sino porque todos los comentarios entienden de que Jesús le habló al que estaba más violento. but all the commentaries agree that Jesus was speaking to the most violent of De them. hecho, Marcos y Lucas hablaban de que ellos salieron de tumbas, en Mark plural, and Luke speak of how they came out of tombs, y que ellos habían salido de más de una tumba. Ellos no niegan que ellos no afirman que hay un solo endemoniado. and
Mark and Luke both say that they came out of tombs, and they don't say that there was only just one man. Así que cuando vemos esta historia, So when we see this story, Mateo, que conoce su audiencia judía Matthew understands his Jewish y audience, que en los testimonios judíos se necesitaban dos personas, and in Jewish context, you needed two witnesses. él menciona a ambos endemoniados. He mentions two men who were possessed by Es bueno que demons. usted sepa que para los judíos It's important for you to understand that for Jewish people, las tumbas eran el refugio de los demonios. the tradition was that the cemeteries were refuge for the demonic. Así que cuando Jesús llega a esta región, So when Jesus arrives to this region, estos reaccionan. these demons respond. Observe la reacción de los endemoniados. Look at their reaction. Y gritaron diciendo, And they cried out saying, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? "What business do you have with us, Son of ¿Has God? venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Have you come here to torment us before the time?" Dos preguntas le hacen a Jesús. Two questions they asked Dos Jesus. preguntas que reflejan Two questions that reflect que los demonios reconocen a Jesús por quien Él es. that they recognize Jesus for who he is. Ellos reconocen que Él es el Hijo de Dios. They recognize that he is the Son of God. El Hijo de Dios es un título mesiánico. The Son of God is a messianic title. Hijo de Dios es sinónimo de Mesías. Son of God is synonymous with Messiah. Usted va a ver que Pedro en Mateo 16 luego nos dice, You're going to see that Peter in Luke chapter 16 says, respondiéndole a Jesús, le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Peter responds and says, "You are the Messiah, the Son of God." Estos demonios sabían quién era Jesús. These demons knew who Jesus was. Aparentemente eran mejor teólogos que mucha gente. In many ways, they were greater theologians than many today. De hecho, Santiago dice en el capítulo 2:19 que los demonios creen y tiemblan. In a way, James says that they believe and tremble. Así que ellos temieron porque conocían a quién tenían delante. They were fearful because of who they had in front of them. Ellos tenían delante a uno que tiene autoridad y poder para deshacerse de ellos. They are in front of someone who has authority and power to destroy them. Más aún, ellos sabían que ese era el juez, que en el juicio eterno, en el juicio final, lo iba a mandar al lago de fuego. They even knew that they had a judge who was present, the one who would condemn them in the time to come. Mire la pregunta, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Look at the question that he asked. Have you come here to torment us before the time? Eso deja muy claro de que los demonios no saben todo. This makes it very clear that the demons do not know everything. Ellos saben que un día van a ir al lago de fuego, They know that one day they'll be tossed into the eternal flame, pero no saben cuándo. but they don't know when. Yo no sé usted, pero yo vengo de un contexto donde nosotros elevamos a Satanás al nivel de Jesús. I don't know about you, but I come from a context that elevates Satan with God. Creemos que Satanás está en todas partes. We think that Satan is in every place, everywhere. Creemos que están peleando al mismo nivel, We think that he's playing at the same que level tienen la as misma God. autoridad, He has the same authority, como si fuera un yin yang, like it was as if it was yin yang, como si fuera omnipresente, like as if he was omnipresent, como si fuera omnisciente, like he was omniscient, como si fuera omnipotente. like he was omnipotent. Y lo hemos puesto al mismo nivel, And we've put him at the same level of God. pero no es así. But it's not like that. Satanás y sus demonios Satan and his demons, son ángeles caídos, they're fallen angels, criaturas creadas created. que no poseen los atributos de Dios. They do not possess the attributes of Ellos God. no lo saben todo. They don't know everything. Ellos no lo pueden todo. They cannot do everything. Ellos no están en todas partes. They're not in every place. Solo Dios puede todo. Only God can do all. Solo Dios sabe todo. Only God knows Y all. solo Dios tiene todo poder. And only God has all the ¿Qué power. más tenemos en el texto? What else do we see in the text? Tenemos a dos personas creadas a la imagen de Dios, poseídas por demonios. We have two men created in the image of God, possessed by demons. Nosotros vamos a ver durante la narrativa de Mateo We're going to see throughout the narration of Matthew cómo los demonios, cuando poseen a una persona o atacan a una persona, pueden afectarlo físicamente. how a person who is possessed by demons can be affected physically. Pueden atacarlo espiritualmente. They can be affected spiritually. Pueden atacarlo mentalmente. It can affect their minds. Pero en esta mañana no nos vamos a enfocar solo en los demonios, But in this morning, we're not only going to focus on the demons, sino en aquel que gobierna sobre los but demonios. we're going to focus on the one who governs over the Aquel que demons, tiene autoridad sobre los demonios. the one who has authority over these demons, Aquel que tiene poder para
para destruir a los the demonios. one who has the power to destroy these demons. Así que a la luz de lo que el texto quiere comunicar, So in light of this text, hay una idea que yo quiero que usted se lleve en esta mañana. there's an idea that I want you to leave with. Nosotros debemos de agradecer a Jesús porque nos ha libertado del cautiverio. We ought to praise the Lord because he has freed us from this slavery, Y que no debemos de temer a las huestes de maldades porque ya Él las venció. and that we don't have to fear the powers of darkness because he has already freed us. Así de ahí el título de este sermón. That's why the title of the sermon is Libertad a los cautivos. Freedom for the Captives. ¿Cómo llega esta libertad? How do we get to this freedom? Déjeme enfocarme en dos cosas que el texto dice claramente acerca de Jesús. Let me focus on two things that the text teaches us about Jesus. Lo primero es que el texto enseña The first thing is that the text teaches us que Jesús enfrentó y venció al enemigo. that Jesus faced and overcame his enemies. Lee el versículo 28 al 31. Look at verse 28 through 31. Dice, It says, cuando llegó al otro lado, when he came to the other a side, la tierra de los Gadarenos, into the country of the le Gadarenes, salieron al encuentro dos endemoniados two demon-possessed men confronted him, que salían de los sepulcros, and they were coming out of the tombs. violentos en extremos, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. They were so extremely violent that no one could pass by that way. Y gritaron diciendo, And they cried out, saying, no omita, el gritaron. don't miss that they were crying out. Ese es un grito de desesperación. It's a desperation cry. Es un grito de impotencia. It's a cry of weakness. Es un grito de rendición. It's a cry of submission. Y gritaron diciendo, And they cried out, saying, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? what business do you have with us, Son of God? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? Have you come here to torment us before the time? A cierta distancia de ellos había una piara de muchos cerdos paciendo. Now there was a herd of many pigs feeding at a distance from them. Y los demonios le rogaban, And the demons begged him, diciendo, si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. saying, if you are going to cast us out, send us into the herd of ¿Qué estamos pigs. viendo en este texto? What are we seeing in this text? Jesús enfrentando a los demonios. Jesus faced the demons. Jesús enfrentando a los demonios. Jesus facing the demons. No es la primera vez que Jesús enfrenta a los demonios. It's not the first time that Jesus faces his enemies. El mismo Evangelio de Mateo nos recuerda en el capítulo 4, versículo 10, In Matthew chapter 4, cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, when Jesus was tempted by Satan, Él le dio una orden a Satanás. he gave Satan an order. Él le enfrentó con la palabra He confronted him with the word of God, y le dio una orden a Satanás de que se fuera. and he gave him an order to Y leave. Satanás respondió y se fue. And Satan obeyed and left. En el capítulo 8, In chapter 8, versículo 16, verse 16, luego de que Jesús sana a la suegra de Pedro, after Peter heals Peter's mother-in-law, usted va a ver que luego dice que echó fuera muchos demonios por el poder de su palabra. the text says that he freed many possessed by demons through the power of his words. Y ahora vemos a Jesús enfrentando a estos endemoniados. And now we see Jesus confronting these demons. Está muy claro lo que Jesús ha venido diciendo. It's very clear what Jesus is El saying. reino de los cielos ha llegado. The kingdom of God Un has nuevo arrived. reino se ha establecido A new kingdom is being para established destruir las obras de Satanás. to destroy the works of the devil. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice, 1 John 3:8 says, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito. the Son of God appeared for this purpose. ¿Cuál propósito? What purpose? ¿Cuál propósito? What purpose? Para destruir las obras del diablo. To destroy the works of the devil. En otras palabras, In other words, Jesús vino al mundo Jesus came to this earth para libertar a los cautivos, to free those who are captive, destruyendo las obras y los planes del enemigo. destroying the works and plans of the Él enemy. enfrentó y venció al enemigo. He faced and overcame his enemy. En Lucas 11:20, In Luke él 11:20, dice, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, he says, but if I cast out the demons by the finger of God, entonces el reino de Dios ha llegado entre then the vosotros. kingdom of God has come upon El you. reino de Dios ha llegado. The kingdom of God has arrived. Jesús ha vencido Jesus has overcome, y Jesús ha enfrentado a los demonios and he has faced these demons. y esa es la manifestación del reino de Dios ha llegado. And this is a manifestation that the kingdom of God has come. Un reino con un nuevo rey, A kingdom with a new un king, nuevo gobierno, a new ruler, nuevas reglas, new laws, nueva autoridad, new authority, donde Satanás no tiene parte, where Satan has no part, donde Satanás no puede vencer. where Satan cannot overcome. Los judíos por años intentaban enfrentar a los demonios. The Jewish people many times attempted to cast out demons. Ellos tenían fórmulas rituales para enfrentar a los They demonios, had ritual formulas, traditions, pero no eran efectivos. but they weren't effective. Eso me recuerda cuando yo estaba muy metido en ese mundo.
that reminds me of when I was in that world. Como nosotros habíamos elaborado una serie de pasos y leíamos de pasos o leíamos de oraciones particulares. We would try to read about steps, take steps, read about Y prayers. poníamos a la gente a repetir oraciones And we'd have people repeating prayers. y le dábamos por sentado, ya tú eres libre. And we would give them a false hope that they Y were free, promovíamos una autoliberación, attempting to free them of their demons. intentos humanos. But it was fleshly means. Déjeme decirle, no hay fuerza humana Let me tell you, there are no fleshly means que pueda vencer las obras del enemigo. that can overcome the works of the Solo hay devil. una obra posible, There's only one way, y es la obra de Cristo. and that is the work of Por Christ. eso Juan 8:36 dice, That's why John 8:36 says, si el Hijo os libertareis, if the Son sets you free, seréis verdaderamente libres. you will really be free. Verdaderamente libres. You will truly be free. No medianamente libres, Not halfway free, no 50%, not about 50%, 80% libres, not 80%, verdaderamente libres. fully and truly free. Jesús venció y enfrentó al enemigo. Christ faced and overcame his enemies. La pregunta es, The question is, ¿dónde y cómo? how and when. Déjeme llevarte a un texto. Let me take you to a text. Colosenses capítulo 2, Colossians chapter 2, versículo 13 al 15. verses 13 through 15. Yo quiero que tú te sitúes en este texto. I want you to turn to this Yo text. quiero que tú te veas en este texto. I want you to see yourself in this Yo text. quiero que tú veas la obra de Cristo en este texto I want you to see the work of Christ y lo in que él this hace text con el enemigo en este and what he does to the enemy. Y yo quiero que a la luz de tú ver y leer este texto, And I want you to see, as you read this text, tú abraces esto como una verdad en tu vida. that you would embrace this as a truth for your Si life. eres un hijo de Dios, If you are truly a son of God, abraza esta verdad. embrace this text. Versículo 13. Colossians 2:13. Y a vosotros estando muertos en pecados, And when you were dead in your wrongdoings en la incircuncisión de vuestra carne, and the uncircumcision of your flesh, os dio vida juntamente con él. he made you alive together with him. ¿Cómo lo hizo? How did he do it? Perdonando todos los pecados, Having forgiven us all our wrongdoings, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, having canceled the certificate of debt consisting of decrees against us, que nos eran contrarios, y quitándola en medio, which was hostile to us, and he has taken it out of the way, clavándola en la cruz, having nailed it to the cross. y despojando a los principados y a las potestades, When he had disarmed the rulers and authorities, los exhibió públicamente, he made a public display of them, triunfando sobre ellos en la cruz. having triumphed over them En through him. la cruz Cristo venció. On the cross, Christ was En la victorious. cruz Cristo venció una vez y para siempre. On the cross, Christ triumphed once and for all. Y cuando él venció al enemigo para siempre, And when he conquered the enemy for all, todo el que está ahora en Cristo es una nueva criatura. everyone who is in Christ is a new creature. Todo el que está en Cristo, su pasado es cosa del pasado. Everyone who's in Christ, your old has gone away. Tú no necesitas romper con maldiciones porque Cristo lo hizo. There are no needs to continue to break off chains because Christ has done it. Tú no necesitas romper con el enemigo porque Cristo lo hizo. There's no need to get yourself away from the enemy because Christ has done it. Y es la victoria de Cristo en la cruz que hace que todo el que cree en él sea libre. And this is the victory of those who are in Christ Jesus, that there is freedom in Christ. Un cristiano es una persona que ha nacido de nuevo The person in Christ is someone who's been made new. y el Espíritu de Dios mora dentro de él. And the Spirit of God dwells in them. Y ahora puede andar en la libertad que Cristo le ha dado. And now he can walk in the freedom that Christ Y es provides. porque él enfrentó y venció al enemigo. And it's because Christ faced and conquered his enemies. Él tiene toda la autoridad para libertar a los cautivos. He has all the authority to free those in him. Y eso nos lleva a la segunda verdad. And this leads us to our second point. La segunda verdad acerca de Cristo The second point concerning Jesus. es algo que ya hemos venido diciendo. It's something we've already been saying. Jesús vino a libertar a los cautivos. Jesus came to free those in captivity. Su obra es efectiva. His order is effective. No es a media tintas. It's not half and half. Es efectiva. It's completely effective. Lea el versículo 31, del 30 al 34. Look at verses 30 through 34. A cierta distancia de ellos había una piara de muchos cerdos paciendo. Now there was a herd of many pigs feeding at a distance from them. Y los demonios le rogaban diciendo, And the demons begged him, saying, si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. If you're going to cast us out, send us into the herd of pigs. Entonces él les dijo, And he said to them, id, Go! una sola palabra, Just one word. una sola palabra. Just one word. Eso me recuerda cuando yo estaba luchando con demonios. That reminds me of when I was battling these Le digo, demons. si usted quiere saber historia, invíteme un café a las 12 de la I'm noche. telling you, if you want to hear a story, invite me to a cup of coffee.
Le voy a contar algunas historias. I'll tell you a few Y stories. le voy a contar cómo usaba muchas técnicas. And I'm going to tell you how I used a bunch of Y techniques cómo yo sudaba. and how I Y sweated cómo el otro sudaba. and how the other person Y cómo sweated. habían 3, 4 personas con una joven de 16 años bien delgada. And how there was 3 or 4 of us around this 16-year-old girl Con un poder sobrenatural. with a supernatural power. Ahí estábamos con nuestras técnicas y nuestras repeticiones. There we were with our repetitions and our Pero no es lo techniques. que vemos en el texto. But it's not what we see Lo in que this vemos a text. Jesús dando una orden, What we see is Jesus giving an order, usando su palabra. using his word. Él les dijo, id. He said, go. Y ellos salieron y entraron en los cerdos. And they left and were casted into the pigs. Y aquí la piara entera se precipitó por un despeñadero al mar. And they were rushed down a steep bank and drowned in the waters. Y perecieron en las aguas. And they drowned in the waters. Los que cuidaban la piara huyeron y fueron a la ciudad a contarlo todo. And all that were around the herdsmen went around the city and reported everything, Incluso los de los endemoniados. including what had happened to the Y demon-possessed toda man. la ciudad salió al encuentro de Jesús. And behold, the whole city came to meet Jesus, Para aplaudir a Jesús. to applaud him. No. No. Cuando le vieron, le rogaron que se fuera de su comarca. And when they saw him, they pleaded with him to leave their region. Como les dije anteriormente, esto no fue un encuentro ocasional. As I told you earlier, this was not an accidental appointment. Esto fue un encuentro divino. It was a divine encounter. Jesús no solo vino a salvar y a libertar a los judíos. Jesus did not come to only save the Jewish people. Él vino a libertar a los gentiles. He came to free the Él vino a Gentiles. libertar a los de todas las naciones. He came to save all of the nations. ¿Usted no recuerda lo que sucedió cuando él libertó al siervo del centurión romano? Do you remember what happened when he helped the centurion with his slave? También él estaba mandándole un mensaje a los judíos. He was sending a message to the Jewish people. La salvación y la liberación no es solo para ustedes, judíos. The freedom is not only for the Jewish people, Es también para los gentiles. it's for the Y Gentiles. aquí vemos a Jesús haciendo un milagro en medio de un pueblo gentil. And here we see Jesus doing a miracle among this Gentile people. Nosotros vamos a ver otros ejemplos de endemoniados en el Nuevo Testamento. We're going to see other examples of demon-possessed people in the New Pero Testament. ninguno se compara como este. But none of them really compare to what we see here. No existe un caso que muestre cuán terrible Satanás puede poseer y destruir una persona. There's not a greater example of the destruction that Satan can have possessing someone. Este es el caso más terrible de una persona esclavizada por Satanás y los demonios. This is the worst case of someone being possessed by demons and by Satan. Usted va a leer otro caso de endemoniados, You're going to read other stories, pero ninguno de ellos te van a presentar esta imagen. but none of them are going to present this type of Y imagery. antes de hablar de la condición del endemoniado, And before we talk about his condition, déjeme decir algunas cosas que el texto enseña claramente. let me tell you a few things that this text teaches clearly. Los demonios existen. The demons exist. Hay una guerra espiritual real. There is a definite spiritual warfare Son happening. ángeles caídos, They are angels that have pero fallen, están bajo la autoridad de Dios. but they are under God's authority. No operan por sí mismos. They are not active on their own means. Ellos se someten y se sujetan They submit themselves a cualquier palabra que Dios establece. to the word of God. Lo segundo es que los demonios pueden poseer a una persona y animales. The second thing is that demons can possess people and animals. Pero déjeme aclararle algo. But let me clarify one Los thing. demonios no pueden poseer a un hijo de Dios. Demons cannot possess a child of God. Yo recuerdo que yo enseñaba que todo cristiano tenía que pasar por un proceso de autoliberación. I told you that I used to teach that believers had to go through a few steps in order to be truly freed, ¿Por qué eso es tan dañino? because that's a very dangerous topic. ¿Por qué es dañino? Why is it that way? Porque decimos que la obra de Cristo no es suficiente. Because we say that the work of Christ is not Porque sufficient. necesitamos adicionarle algo al Evangelio. Because we have to add additional things to the Y gospel. Pablo dijo que todo lo que se le adiciona al Evangelio es anatema, maldito. And what Paul says that anything added to the gospel is blasphemy. Es anatema, maldición. It's blasphemy. Los demonios pueden poseer a una persona, The demons can possess people, pero nunca un hijo de Dios. but never a son of God. Usted me dirá, ¿y por qué, Moisés? You might say, why not, Moses? Porque el Espíritu de Dios habita en el cuerpo del creyente. Because the Spirit of God dwells among the Si believer. usted ve una persona que dice ser cristiano So if you see someone who claims to be a believer, y se está manifestando un demonio en esa persona, and there's manifestations of demonic power, esa persona no era creyente, that person is not a aunque believer, diga que era creyente. even though they claim to be. Porque el Espíritu de Dios vive dentro de esa persona. Because the Holy Spirit indwells the people Y of hay un God. letrero muy grande que dice, no hay más And vacantes. there's a very large sign that says, no more vacancy.
Usted dirá, ¿y cómo tú demuestras eso con la escritura, Moisés? And you might say, how do you see that in the text, Moses? Porque cuando la morada del Espíritu Santo está en un creyente, Because when the Spirit of God is within a person, es imposible que un demonio tome control sobre esos creyentes. it's impossible for a demon to take control of that person. Segunda de Corintios 6. 2 Corinthians chapter 6. Pablo decía a la iglesia de Corintios, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Paul says to the church, what does light have in common with darkness? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? Or what harmony does Christ have with Belial? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Or what does a believer share with an unbeliever? ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? What other agreement does the temple of God have with idols? Y luego dice, porque nosotros somos el templo de Dios vivo. Because we are the temple of the living No hay God. espacio para un demonio. There's no space for a Que demon. pueden atacar de fuera Can it attack you from outside? si Dios lo permite. If the Lord permits. Job, Hope. en el Antiguo Testamento, Oh, Job in the Old Testament. todo lo que Satanás hizo a Job Everything that Satan did to Job fue de acuerdo a lo que Dios le permitió. was permitted by the Lord. Nuevo Testamento, New Testament. Pedro, Peter. Jesús le dice, Jesus tells him, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Satan has used you to be a stumbling block. Y yo he orado para que no falte tu fe. And I am praying that you will not falter in faith. No hay nada que el enemigo pueda hacer en la vida de un creyente There's nothing that the enemy can do in the life of a believer sin que Dios lo permita con un propósito mayor. that God does not permit or allow for a greater purpose. Algo que enseña el texto también es que un demonio puede tener una fuerza sobrenatural. Something that the text also teaches is that someone possessed by a demon can have super strength. Así que recuerde, la guerra espiritual es real. So remember that the spiritual warfare is very real. Los demonios existen, The demons exist. pueden poseer a una persona, They can possess somebody. manifestarse They can manifest con themselves poderes sobrenaturales, with supernatural power, pero Cristo lo venció. but Christ has conquered them. Ahora observe la condición del endemoniado. Observe the condition of this man. Observe la magnitud de su cautiverio. Observe the magnitude of his slavery. Mateo dice que él vivía en los sepulcros, Matthew tells us that he was living in the cemetery, que él era violento. that he was violent, Nadie podía cruzar por aquí. that no one could pass by the way. Yo quiero que mientras vemos la figura de estos endemoniados, I want you to see, as you think about the figures of these men, yo quiero que usted trate de hacer una imagen de estos endemoniados, I want you to try to imagine this, para que usted vea cuán miserable era la condición de estos. so you can see just how miserable these men were. Lucas y Marcos dicen que ellos estaban desnudos, Mark and Luke say that they were nude, que ellos estaban atados de cadenas y grillos, that they were full of cuts and chains. y que tenían un poder sobrenatural que rompían las cadenas. They had the super strength to break these chains. Marcos dice algo interesante en el capítulo 5 de Marcos, versículo 4. Dice que nadie los podía dominar. Mark chapter 5 verse 4 says something very specific about them, that no one were able to contain these men, Que andaban dando voces e hiriéndose. that they were cutting themselves with rocks. Y gracias al Evangelio de Marcos y de Lucas sabemos su nombre. And thankfully, because of Mark and because of Luke, we know their name. Ellos se llamaban Legión. Their name was Legion. Por la historia sabemos que una legión de soldados romanos tenía hasta 6,000 soldados. We understand that in Roman world, a legion had 6,000 soldiers. Por Marcos sabemos que habían al menos 2,000 demonios, Because of Mark's gospel, we know that there were at least 2,000 of them. porque más de 2,000 demonios se precipitaron cuando Jesús lo mandó hacia allá. Because 2,000 of them left into the herd of pigs. Ahora mire estas dos personas creadas a la imagen de Dios, Now think about it. These two men created in the image of God, salvajes, savages, violentos, violent. habían perdido hasta su identidad, They had lost their identity. no se llamaban ya por su nombre, They were no longer called by their name. andaban exponiendo su vergüenza, They were exposing their shame, atacando a otros. attacking others. Es una condición muy deprimente de estos hombres. It's a very deprived state condition. Pero no nos enfoquemos solo en lo que puede hacer el enemigo, But let's not focus on just what the enemy can do, sino enfoquémonos en lo que Jesús es capaz de hacer en el peor escenario de esclavitud. but let's focus on what Jesus is able to do in even the worst of scenarios. En la persona peor
esclavizada. And even in the worst of people who are enslaved, Piensa en el peor escenario. think of the worst scenario. Ningún escenario que usted conozca None of the scenarios that you can think of va a ser peor que este. will be worse than this. ¿Y qué hace Jesús con ellos? And what does Jesus do with them? Jesús muestra su autoridad sobre ellos Jesus demonstrates his authority, y Jesús muestra su poder para liberar. and Jesus demonstrates his power to free Porque Él them vino a libertar a los cautivos. because he's come to bring freedom to the Lee el captives. versículo 32. Él les dijo, id, y ellos salieron. Look at verse 32. And he said to them, go, and they came out. A mí me encanta que Marcos dice que nadie los podía dominar. I love that Mark says that nobody could subdue these Ahora men. están como mansos, obedientes corderos delante de Dios. And now they are subdued before Jesus. Marcos dice que ellos se arrodillaron y se postraron delante de Jesús. Mark tells us that they bowed before the Lord, Dice que le rogaban mucho that they begged continuously que no los enviara fuera de la región. that he wouldn't send them away. Hermanos, pero solo bastó una palabra de Jesús. But church, it only took one word. Una palabra de Jesús. One word. Id. Go. Y ellos salieron. And they left. ¿Por qué? Why? Porque Jesús es el Mesías esperado. Because Jesus is the promised Messiah. El Mesías del cual habla Isaías 61. He's the Messiah that Isaiah prophesies in chapter Que luego 61. Lucas 4:18 And then vemos again in Luke chapter 4, que Jesús abrió el rollo de Isaías y dijo, Jesus opens the scroll of Isaiah and el says, Espíritu del Señor está sobre mí, the Spirit of the Lord is upon por me, cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. because he has anointed me to bring good news to the poor. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, He has sent me to proclaim release to the a captives pregonar la libertad a los cautivos and recovery to the sight to the blind, y a poner en libertad a los oprimidos, to set free those who are oppressed, a predicar el año agradable del Señor. to proclaim the favorable year of the Lord. Jesús vino a libertar a los cautivos, Jesus came to bring freedom to the captives, pero no solo los cautivos por demonios, but not just those who are captivated by sino los demons, cautivos por la esclavitud del pecado. but those who are a slave to their sin. Piense por un momento, Think about it for one una moment. persona que usted conoce Think about one person que está esclavizada, that's enslaved alcohol, to alcohol, drogas, to drugs, relaciones, to inappropriate relations, Violencia. to violence. que usted ha dicho no hay manera, Maybe you've said there's aquí no hay no obra, way. no hay manera de que pueda salvarse. There's no way they can be saved. Él vuelve y cae en lo mismo. They always fall into the same thing. Sus ataduras son tan grandes. Their desires are just too great. Quizás una persona que usted conoce, Maybe this is someone you know, o quizás eres tú. or maybe it's you. Tú dices no hay manera alguna. Maybe you're thinking there's no Solo way. basta una palabra de Jesús. It only takes one word from Una palabra Jesus. de Jesús para libertar a los cautivos. One word from Jesus to set free the captives. ¿Qué pasó con estos endemoniados? What happened to these men possessed by demons? Mateo no nos dice, Matthew does not tell us. pero escuche lo que dice Lucas y Marcos. But look at what Mark and Luke say. Un grupo de personas fueron testigos del milagro. That there was a group of people who were witnesses to the miracle. Marcos 5:15 dice, y vinieron a Jesús y vieron, Mark 5:15 says, and they came to Jesus and saw the man, y vieron al que estaba endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio. they saw the man who had been demon possessed sitting down, clothed, and in his right mind. El mismo que había tenido la legión. The very man who had previously had the legion. Lucas dice que estaba sentado a los pies de Jesús. Luke tells us that he was sitting at the feet of Jesus. Déjeme decirle, no solamente Jesús con una palabra echó fuera el demonio, Let me tell you that Jesus not only with one word casted out this demon, echó fuera esta legión. he casted out this legion. Hubo un milagro mayor que There sucedió. was a greater miracle that happened. Dios lo libertó de las cadenas que los oprimían, He released him from the chains that were bondage to him, sino también le dio vida eterna. but he also gave him eternal Cambió life. su corazón, He changed his heart. cambió sus afectos. He changed his Y affections. ahora estos se convierten en discípulos de Cristo. And now they became disciples of Un Christ. discípulo que quería seguir a Cristo. A disciple who wanted to follow Un Jesus. discípulo que quería obedecer a Cristo. A disciple who wanted to obey Jesus. Solo bastó una It palabra. only took one word. Marcos dice que cuando ellos entraron, Jesús entró a la barca Mark tells us that as Jesus was getting into the boat, y el que había estado endemoniado ahora le rogaba que lo dejara seguirle. the man who had been demon possessed was begging him that he might accompany him. Yo no sé si usted puede ver el contraste. Can you see the contrast? Los demonios endemoniados rogaban para que no lo sacaran de la región. The demons
begged Jesus not to be casted out. Y ahora el discípulo le rogaba para seguir a Cristo. And now the man is begging to follow Jesus. Pero Jesús no se lo permitió. But Jesus did not permit this. ¿Por qué no se lo permitió? Why did he not permit this? Porque Jesús tenía un propósito mayor. Because Jesus had a greater Y plan. Marcos 19 dice que Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti. And Mark 19 tells us that he had a greater purpose, and he said, he did not let him. He said to him, go home to your people and report to them what the great things the Lord has done for you, Y cómo Dios tuvo misericordia de ti. and how he had mercy on you. ¿Y qué hizo él? Obedeció y se fue. And what did he do? He obeyed and he left. Y empezó a proclamar en Decápolis, And he began to proclaim in en Decapolis, 10 ciudades. in 10 cities. Él empezó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. He had begun to proclaim the great things Jesus had done for him. Una palabra bastó It was one word was sufficient para ser del peor esclavo to see the worst of in un slavery, fiel seguidor de Cristo, hermano. to become a faithful follower of Jesus. Probablemente usted conoce a alguien. It's very possible you Usted ha know one person perdido las esperanzas. and you've lost hope for O them, probablemente tú estás luchando con un pecado or you're battling yourself sin y has perdido las esperanzas. and you've lost hope. Solo basta una palabra It only takes one word para Cristo voltear la vida de esa persona, for Jesus to change the life para of ser una someone, nueva criatura to make them into a new y creature, hacerlo un discípulo de Cristo. to make them a follower of Christ. Mire cómo responden los actores de esta historia. Look at how the characters respond in this story. Los demonios se postran y obedecen a Jesús. The demons submit themselves and obey Jesus. Y mira el contraste con la multitud que teme y rechaza a Jesús. And look at the contrast of the multitude who reject Jesus. Los demonios temen porque conocían a Jesús The demons tremble because they know who Jesus is, y la multitud teme porque no conoce a Jesús. and the multitude tremble because they do not know who Pero me Jesus encanta lo is. que sucede con los endemoniados. But look at what happens to the demon-possessed Se men. convierten en discípulos de Cristo. They hermano. become disciples of Jesus Christ. Él les dijo, vete a tu casa y a los tuyos He's told them to go into their own home y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti. and to proclaim the great things the Lord has done for you. Y él empezó a proclamar And he began to proclaim de las grandes cosas que Jesús había hecho. of the great things that God had done for Él no him. empezó a visitar a una iglesia los domingos He didn't just visit churches on Sunday, y se conformaba con los servicios de adoración los domingos. and he didn't just come and sit in worship Él no services, solo iba a la iglesia y quizás a algún grupo pequeño. and he didn't just come to church and maybe a Bible study or two. No, él se comprometió a ser un discípulo obediente No, he committed to being obedient y disciple a of Christ proclamar de lo que Dios había hecho en su vida, hermanos. and to proclaim of what God had done in his life. Hermanos, un día usted y yo estábamos como los endemoniados de You and Gadara. I, brothers and sisters, were just like this demon-possessed man. Estábamos muertos espiritualmente. We were spiritually dead, Pero un día but one day Dios abrió nuestros ojos One day, God y opened our pudimos eyes, ver la luz and we were able to see the y light, pudimos correr a Cristo and we were able to run y to Christ, abrazar la salvación. and we were able to embrace Él nos salvation. libertó de nuestro pasado. He saved us from our past. Rompió toda maldición. He broke all our chains. Venció al enemigo. He conquered the enemy. Rompió la esclavitud del pecado. He broke the slavery of sin De we manera had que ahora podamos seguirle. so that we could follow him. Hermanos, Brothers and sisters, solo bastó una it palabra. only took one word. La obra de Cristo es efectiva. The work of Christ is effective. No es a media, hermanos. It's not half-half. Una palabra basta It was one word was para hacer sufficient que un muerto venga a la vida. to make dead brought to life. ¿Qué hago con este texto? What do I do with this text? Y con todo lo que has dicho, Moisés. With everything that you have said, Moses, Lo primero es iglesia. the first thing is this: church, No temas. do not be afraid. No temas. Do not be afraid. Quizás estamos viendo fuera un mundo caído Maybe we're seeing the world crumble around us, y perdemos las esperanzas and we're losing hope, y vemos enfermedades and we're seeing sickness, y vemos desastres naturales and we're seeing natural disasters, y vemos cómo la sociedad se va en contra de Dios. and we're seeing society leave and run away from Pero God. Cristo prometió But God que Él promised iba a edificar su iglesia that He was going to build a y church que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. and that the gates of hell would not prevail against this Así que church. no temas. So do not be afraid. Cuando sientas temor, When you are fearful, cuando sientas temor por la enfermedad, when you are fearful of sickness, por tu futuro, of your future, por los desastres naturales of the natural o por la disasters, muerte,
or of even death. Recuerda que Jesús tiene autoridad sobre todo eso. Remember that Christ has authority over Y all Él es tu things. Dios. He is your Es God. tu Señor. He is your Lord. Y como discípulos de Cristo, hermanos, And as disciples of Jesus Christ, somos las personas más seguras de este we are planeta. the most secure people in this world. Porque nuestra seguridad no está basada Because our security is not found en nosotros, in ourselves, en el presidente de turno, in the next coming en president, nuestra cuenta de bancos, in our bank accounts, en nuestros trabajos, in our jobs. sino que nuestra seguridad está basada And our security is found en que descansamos en la mano del Dios That- Todopoderoso, that we sit in the hands of the Almighty God, en aquel que tiene autoridad sobre el mundo. the one who has authority over the world. Gloria a Dios. Praise the Lord. Segundo, hermanos, Secondly, nosotros debemos de ser las personas que vivan con mayor agradecimiento. we should be the most thankful people in this world. Que durante el 2021, That in 2021, todos los días que respires, every day that you're able to breathe, dale gracias al Señor praise the Lord por haberte libertado del pecado for having freed you of your sin y de la muerte eterna. and of eternal damnation. Como les dije, nosotros estábamos como el Gadareno. Like I said, we were just like that man. Lea Efesios 2. Read Ephesians chapter Dice que 2. estábamos muertos en nuestros delitos y It pecados. says we were dead in our Dice trespasses que and sins. seguíamos la corriente de este mundo. We were walking according to the course of Dice this que éramos world. por naturaleza hijo de ira. It says that we were children of wrath. Veníamos haciendo la voluntad de nuestra carne y nuestra mente. We were gratifying the desires of our flesh and of our Éramos minds. esclavos, We were slaves, hijos de desobediencia. children of disobedience. Pero Dios, But God, but God, es rico en misericordia being rich in mercy, por su gran amor con que nos amó. because of his great love with which he loved us, Cuando nos estamos revolcando en el pecado, even while we were dead in our wrongdoings, Él tuvo misericordia. he had mercy. Y aún nosotros estando muertos, And even though we were dead, nos dio vida juntamente con Cristo. he made us alive together Por with Christ. gracia somos salvos, By hermanos. grace you have been saved. Demos gracias al Señor por esa salvación. Thank the Lord today for that salvation. Demos gracias al Señor por su liberación. Praise the Lord for his freedom. Y caminemos en la libertad que Cristo ha logrado. And let us walk in that freedom that Christ has Abrace given esa us. libertad. Embrace that freedom. Abrace y viva esa libertad. Embrace and live in that freedom. Y finalmente, And lastly, aprendamos de los endemoniados. let us learn from the demons. Aprendamos de estos que fueron libertados de los demonios. Let us learn from the men that were freed from their demons. Salgamos a proclamar Let us leave proclaiming las grandes cosas que Dios ha hecho para con nosotros. the great things that God has done for us. Ahora todos los hijos de Dios Now, all the children of God, tenemos una misión we have one mission, y es hablar de la misericordia de Dios en nuestras vidas. and it's to speak of the mercy of God in our lives, Hablar de cómo Dios nos salvó, to speak of how God has saved us, how cambió el rumbo de nuestra He eternidad. changed the rhythm of our lives. Eso fue lo que hicieron estos That's what these men did. discípulos obedientes. They were obedient disciples. Y yo creo que debe de ser un compromiso de la iglesia de First Irving. That should be our commitment as a church, First Irving. Proclamar las buenas nuevas. Proclaim the good news. Mostrar nuestro compromiso con la causa de Cristo. Demonstrate that we are committed to the cause of Christ. Nosotros llegamos al final del capítulo 8. We arrived to the end of chapter 8, Y hay algo que aprendemos al final del capítulo 8. and there's something that we learn at the end of chapter 8. Jesús le habló a la enfermedad y la enfermedad obedeció. Jesus spoke to the sickness, and the sickness left. Jesús le habló a los vientos y a la mar y los vientos y la mar obedecieron. Jesus spoke to the storms, and they obeyed. Jesús le habló a los demonios y los demonios obedecieron. Jesus spoke to the demons, and they too obeyed. Jesús le está hablando a First Irving en esta mañana And church, the Lord is speaking to us today, y nos corresponde obedecer. and He's asking us to obey. En el primer servicio del año de First Irving, In this first service of the year, First el Irving, Señor quiere recordarnos e invitarnos a obedecer. the Lord wants to remind us to listen and obey, church. No temas. Do not be afraid. El cambio de año no garantiza que las cosas van a mejorar. The changing of a year doesn't mean that things are automatically going to get better. No temas. Do not be afraid. Jesús venció. Jesus Christ conquered. Jesús venció. He has conquered. Segundo, da gracias a Dios por la libertad. Secondly, praise the Lord for this freedom that we have. Camina en esa libertad. Walk in that freedom. Y tercero, sal a proclamar And lastly, proclaim las buenas nuevas. the good news. Tú conoces a alguien que no conoce a Cristo. You know somebody who doesn't know Familiar, Jesus.
a family member, un vecino, a neighbor, compañero de a trabajo. coworker. No te calles. Do not be silent. Tú eres un embajador del reino de Cristo You are an ambassador to the kingdom of y God, tú estás llamado a obedecer. and you are called to obey. Si tú estás en esta mañana If you are here this y morning, no conoces a Cristo, you do not know tu Jesus. condición espiritual es como la de los endemoniados. Your spiritual condition is just like the men that were possessed by demons. Estás muerto You are dead en tus delitos y pecados. in your sins and in your trespasses. La Biblia enseña que Jesús lo llama de una manera muy fuerte. The Bible speaks of it very clearly. Lo llama hijos del diablo. He calls you a child of wrath, a child of Satan. Pero hay una buena noticia. But there is good news. Si tú estás aquí en esta mañana, If you're here today, y probablemente tengamos dos grupos de personas en esta mañana. and it's very probable we have two types of people here today. Aquellos que son hijos de Dios, Those that are sons of God aquellos que no son hijos de Dios. and those who are not sons of God. Dentro del grupo de aquellos que no son hijos de Dios podemos tener dos personas, dos grupos. And the group of people who are not children of God, it's possible we have two types of people. Aquellos que creen que son hijos de Dios, Those who believe they are pero children no of son God, hijos de Dios. but are not. Y aquellos que saben que no son hijos de Dios. And those who know they are not children of God. La buena noticia es esta. The good news is this. Si tú no estás en Cristo, If you are not in Christ, Cristo vino a libertarte. Christ has come to bring you Vino a darte freedom. vida nueva. He's come to give you a new life. Demanda de ti arrepentimiento. He demands of you repentance, Reconozcas tu necesidad de Él that you would recognize your need of Him, y que corras a Él and that you will run to Him como el único salvador y medio as the only Savior and mediator for your sins. para tus pecados. For your sins. En esta mañana, In this morning, ¿dónde estás? Inclina tu rostro. wherever you're at, bow your heads. Ya sea que seas hijo de Dios Even if you're a child of God o no, or no, y que respondas al mensaje. and that you respond to this message. Yo quiero que mires el 2021 I want you to see 2021, y mire de qué maneras tú puedes obedecer and I want you to see how and in what ways you can obey a lo que Dios nos ha dicho en esta mañana. of what God has said to us this morning. Y si tú no estás en Cristo, And if you are not in Christ today, te invitamos a entregarte a Cristo. we ask you to come to Christ today. Busca a cualquiera de los pastores Look for one of the pastors para que ore por ti. so that they can pray for you. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Father, we thank you today for your word. Gracias por el recordatorio. Thank you for this reminder Jesús es Dios. that Jesus is God, Está por encima de los demonios. that he has authority over the demons, Venció a Satanás y a sus huestes. that he conquered his enemies, Los exhibió públicamente that he exhibited them publicly, y ahora nos garantiza liberación. and now he guarantees us freedom. Ayúdanos a responder a esa verdad, Help us to respond to that message de manera que podamos ser obedientes discípulos tuyos. in a way that will find us as faithful, obedient En el disciples. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen.